Lorena Murcia, víctima de las FARC, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, parece que este es un país de muy estrecha, muy escasa memoria y algunos creen olvidar que el reclutamiento de menores por parte de las FARC fue una política continuada, sistemática, ininterrumpida en todo el país y que los menores eran un elemento consustancial de la acción política para utilizar los menores como saben que los utilizaban. ¿Usted nos quiere recordar cuál fue esa experiencia suya y qué sabe usted de ese tema gravísimo a la luz del derecho internacional humanitario? Bueno, doctor, claro que sí, mire, el reclutamiento en Colombia ha sido un fenómeno tan grande que lo han querido ocultar de una manera tan cínica, una manera como tan cruel con nosotras las personas que fuimos reclutadas. A mí me reclutaron cuando tenía 10 años las FARC. Eh, el campamento había más del 60% eran menores de edad los que ocupaban el campamento. Y en Colombia, lamentablemente, el reclutamiento hasta ahorita es que están haciendo una bulla y una cantidad de cosas con el reclutamiento y niños que mueren en bombardeo, niños que mueren en enfrentamientos cuando hay cientos de niños que han muerto por el flagelo de la guerra, donde los reclutadores despiadadamente los arrebatan desde las familias, se los quitan a las familias y es imposible que yo veo los informes que hay un informe de Centro de Memoria que sacaron en el 2017, el informe que dice que una guerra sin edad, donde ellos dicen que hay 12.503 casos de reclutamiento forzado, en el cual de las FARC son 8.701 casos de reclutamiento, de las AUC 2.960 casos de reclutamiento, de las BACRIN hay 839 casos y de la Fuerza Pública 3 casos de reclutamiento forzado, donde pues aterran estas cifras porque sabemos de que son muchísimos más los casos que hay de reclutamiento forzado y que no hay registro de estos niños que se los llevaron a la guerra, porque esta cifra es muy inferior a la realidad de las cosas. Lorena, ¿en cuántos campamentos estuvo usted o usted pasó todo su tiempo de la guerrilla en un solo campamento? No, yo estuve en muchísimos campamentos, doctor, ¿Y en todos y esos campamentos había niños reclutados? claro que sí, doctor. Mire, vea, en todos los campamentos un 60% de los guerrilleros que completaban este frente, completaban todas sus cosas, menores de edad. Es aterrador. Más del 60% niños con camuflados y armas largas para combatir. O sea, es aterrador. O sea, por eso me sorprende las cifras que hay en la unidad de víctimas, porque 12.000 casos de reclutamiento y solamente 8.701 casos de las FARC, cuando las FARC, su arsenal son menores de edad, o sea, su tropa es menores de edad. Entonces, por eso me aterro mucho con las cifras, por eso digo que es un fenómeno de que no lo han querido sacar a la luz pública. Los desvinculados son muchísimas más personas y me aterra que lo escondan y lo oculten. Eso es inocultable, eso no se podrá esconder jamás y algún día tendrá que ser conocido por una opinión pública internacional que ha sido como tan lejana y tan distante de este fenómeno. A nosotros nos inquieta y nos sorprende que las personas que han sido víctimas de semejante tratamiento no hayan sido escuchadas en el mundo entero por los organismos de derechos humanos, por la ONU, por el mundo entero, por el mundo entero. Cuéntenos, Lorena, pues todos sabemos que los niños y las niñas, y especialmente las niñas, eran víctimas del uso, porque no sabe uno qué palabra darle, el uso sexual en los campamentos. Pero además de eso, usted dice que les tenían camuflado y fusiles, era que los utilizaban como escudos, como punta de lanza cuando llegaba el ejército para que fueran los niños los primeros que los tuvieran que enfrentar. ¿Qué memoria tiene usted sobre eso? Mire, doctor, la palabra que hay que utilizar ahí es que nos violaban. Ja, las cosas hay que hablar como son.
En las FARC violaban a las mujeres, abusaban de ellas, las violentaban sexualmente, las pisoteaban porque no eran nada para ellos, simplemente objetos, como también los niños. Los niños siempre los han utilizado de escudo de cañón, siempre los ponen de primero en la batalla para que si los matan no se pierda mucho, es el decir de ellos. Es lamentable porque es que el reclutamiento y los abortos forzados son prácticas, no son prácticas espontáneas, sino sistemáticas, que formaban y siguen haciendo parte del plan de trabajo de cada estructura guerrillera, elaborados por el Comando Central. Y de ahí para abajo es una orden desde lo más arriba que había. O sea, no pueden decir que son prácticas espontáneas que de vez en cuando se presentaban, no. Eran sistemáticas y estaban reglamentadas. Había un porcentaje donde los manes tenían que reclutar niños, prepararlos. O sea, es algo que se dio y no me puede decir que son espontáneas ni son sistemáticas y son ordenados por ellos. Es la realidad de las cosas. Violentaban a las mujeres porque les daban la gana de violar mujeres, porque son salvajes, porque no les bastaba con tenerlas allá para ponerlas de primero en combate, enfrentamiento, bombardeo, en lo que fuera, y que se murieran, igual como hacían con los niños. Los niños siempre han sido utilizados, siempre, porque en un combate, ¿a quién mandan de primeros? A los niños. ¿Para qué? Para que los maten. ¿A quiénes entrenan de explosivistas en las FARC? A los niños, porque si se desactiva un tubo y se muere el niño, pues no perdieron mucho. Los campos minados, ¿a quién los mandan a minar campos minados? A los niños, porque el decir de ellos es que ellos no son nada. ¿Y usted cree, doctor, que utilizar los niños para ellos poder cometer sus objetivos militares, de ir a llevar una bomba a un frente de una estación, ir a hacer cualquier cosa, entonces utilizar a los niños porque saben que los niños no los pueden judicializar, que los niños no tienen quien los defienda? O sea, a mí no me parece. Lorena, usted estuvo en muchos campamentos y vivió este horror que nos describen muchos campamentos. ¿Usted recuerda a algunos jefes de la guerrilla que hayan tenido renombre nacional y que hayan sido jefe de campamento que usted haya tenido que conocer en esos campamentos en los que estuvo usted reclutada, es decir, secuestrada por estos sinvergüenzas? Sí, señor, claro que sí. Vean, yo me crié en un pueblo donde era de puro FARC, donde era FARC por todo lado. Yo me acuerdo que cuando iba, por ejemplo, el mono voy al pueblo, donde iban y la doctrina para ir enamorando a los niños era con dulces, caramelos o una fiesta para los niños, donde les decían que el gobierno los estaban destruyendo y que por eso es que los niños no podían estudiar y que por eso tenían que irse con ellos a combatir. Entonces, es lamentable cómo Victoria Sandino reclutaba niños, se los llevaba para la guerra, cómo se llevaba a las niñas para que los comandantes abusaran de ellas. Es lamentable cómo Carlos Antonio Lozada se llevaba a los jovencitos, los violentaba sexualmente y se los llevaba para la guerra para que los mataran simplemente. Entonces, así como eso, hay muchísimos más casos, doctor, de todos estos señores ahorita que están en el Senado, los senadores estos, que tienen tantos casos de reclutamiento que es aterrador y ver cómo se indignan ahora porque les dicen violadores o terroristas. Entonces, eso es lamentable, doctor. Es lamentable porque todos los que están en el Senado tienen muchísimos casos de reclutamiento forzado, de abuso sexual, de aborto forzado. ¿Usted estuvo alguna vez en un campamento donde estuviera Victoria Sandino o donde estuviera Carlos Antonio Lozada? ¿Recuerda algunos jefes de la guerrilla que eran jefes de los campamentos donde usted estuvo secuestrada? Sí, señor, mire, yo en 2 ocasiones vi a Victoria Sandino, creo que unas 4 veces
vi a Carlos Antonio Lozada. No tuvo cercanía con ellos, simplemente los vio. No, no, señor, ellos eran personas crueles, malas, malvadas. Ellos pues no se acercaban al guerrillero normal, o sea, ellos lo más superior que se pudiera y lo más arrogantes que se pudiera. Y ahí donde usted ahí se le acerca una persona de esas, porque entonces lo sancionaban a uno, porque como son intocables, creían Dios. ¿Usted tuvo hijos en la guerrilla o tuvo abortos en la guerrilla? Doctor, tuve un aborto en las FARC, tuve un aborto forzado, una violación. No tuve hijos en las FARC. Yo tengo 2 hijos, pero los tuve fue ahora, ya, después. Pero en las FARC yo tuve una violación y tuve un aborto forzado ahí. Una violación de un guerrillero cualquiera. Usted como niña no se la Es que mandaron es a... lamentable, doctor, porque a mí me abusó un comandante de escuadra obligado por otro comandante. O sea, la manera del comandante sancionarme a mí fue obligando a otro comandante que me violara. Y usted quedó embarazada y fue obligada a abortar. Sí, señor, yo fui obligada a abortar. Una práctica inhumana, cruel, salvaje, donde lamentablemente pues nos hicieron todo este daño y todas estas atrocidades que nos han hecho. Internacionalmente, ¿a usted la ha recibido alguien? ¿Usted ha podido contarle esta historia a alguien fuera del país? No, no, señor, a ninguno. Lamentablemente, hablar de violencia sexual y más si son casos para las FARC es como un delito, porque yo me pongo a ver que en ningún lado nos han abierto las puertas porque nos creen como enemigos de yo no sé qué, de la paz, de todas las cosas, por denunciar violencia sexual, por denunciar que nos reclutaron siendo niños, por denunciar que nos torturaron, por denunciar que nos hicieron todo ese daño. Yo me pongo a ver que la Comisión de la Verdad, por ejemplo, doctor, un informe que tiene que nunca más niños en la guerra, donde dicen que lo hablan en general, que la unidad de víctimas tiene 8.874 registros de víctimas, y en todos esos 8 millones el registro de niños, 2.312.000 casos de niños, pero lo hablan todo en general. Esos son niños que están en la unidad de víctimas, pero que muchos de ellos no son niños que estuvieron en la guerra, son víctimas por otros hechos. Y por eso yo creo que por eso es que en ningún lado nos quieren escuchar, en ningún lado nos quieren abrir las puertas, es por eso, pero es por la mentira de estos mismos organismos que quieren decir que no hay niños reclutados, que no hubieron niños reclutados, que la violencia sexual no existió. Y es lamentable porque es que por esto es que no nos creen, por eso es que no nos abren los espacios para poder nosotros denunciar públicamente todas esas cosas que nos ha pasado. Yo creo que donde hay tanto encubrimiento de las mismas entidades para cubrir los casos de violencia sexual, de reclutamiento forzado por parte de las FARC, es tan grande la encuartada que tienen para que no lo descubran, que no lo saquen, no le saquen a la luz pública todas estas cosas, todos estos delitos de lesa humanidad a los del partido FARC. Han tratado de que nosotros nos escondamos por todo lado porque no se puede hablar del tema, porque ya se llegó una puerta de paz, y no es así porque son delitos de lesa humanidad. Cuando a mí me llevaron a la guerra, yo no quería ir a la guerra. Ahí me reclutaron, me arrebataron, me quitaron todos mis sueños. Crecí analfabeta. Yo tuve que estudiar a mis 17 años de edad. Y a mí no me parece justo que ahora nos quieran opacar, nos quieran callar, sacando informes de que no existe, hablando del reclutamiento forzado como si fuera un fenómeno de ahora y no de antes, hablando de los delitos sexuales como si no existieran, como dijo Carlos Antonio Lozada. Y me tienen que probar que usé, cuando hay muchísimos casos que lo demuestran. Pero sí, eso sí, doctor, si yo fuera una víctima del ejército, de dijera, vea, tal general de tal comandante, de tal batallón me violó, vea, le apuesto, doctor, tengo todos los medios de comunicación afuera, entes internacionales, la ONU, todos afuera, a preguntarme que les diga el nombre del general que me violó. Y no me mandarían ni exámenes de medicina legal. Vea, se lo juro, que así es. Porque lamentablemente en este país, los delincuentes ahora son la fuerza pública y no las FARC. Lorena, ¿usted fue violada en una sola ocasión?
En las FARC, sí señor, en una sola ocasión, porque después de esa violación yo siempre he tenido un carácter, doctor, muy fuerte. Y yo dije a partir de ese día, y se lo dije al comandante Víctor de Frente Yarit, se lo dije, a mí una persona más me vuelve a tocar y nos tenemos que matar porque a mí no me vuelve a tocar nadie, y menos que me agarren y que yo no me pueda defender. Porque es que uno ¿Y se usted qué lastima sabía? solamente de abuso. ¿Y usted qué sabía de las otras niñas que estaban en el campamento? ¿Eran todas sistemáticamente violadas o el caso suyo fue un caso excepcional? Mire, doctor, en las FARC lamentablemente todas las mujeres que estuvieron en un campamento fueron abusadas sexualmente. Yo recuerdo muy bien cómo el comandante Víctor, cuando iba un guerrillero a decirle que le diera permiso porque se enamoró de X guerrillera y quería estar con ella, quería hacerse pareja con ella, ¿cierto? Y cuando el comandante Víctor le decía, bueno, está bien, le doy permiso, pero esta noche no empieza, empieza mañana en la noche. Y ahí, ¿por qué no empezó esa noche? Porque él tenía que abusar de ella sexualmente esa noche para poderle dar el visto bueno para que se fuera y se juntara con el guerrillero raso. Y así por eso pasaban todas las mujeres. Cuando nos íbamos a bañar, doctor, es que no solamente una violación es física, una violación es de todos los ángulos, doctor. ¿Usted cree que uno irse a bañar y que un desgraciado de esto, arriba en un muro, morboseando a las mujeres y escogiéndolas a dedo a cuál le parecía más bonita para violarla ese día? Donde uno se bañaba atemorizado, aterrorizado, que no lo fuera a llamar a uno el monstruo ese para abusar de uno. Que no era el único caso mío, todas las mujeres que estuvimos, que fuimos reclutadas, fuimos secuestradas por grupos al margen de la ley, fuimos abusadas sexualmente. Lorena, en la JEP no la recibieron a ustedes para que contaran estas historias tenebrosas que nos está contando al aire. Doctor, en la JEP lamentablemente cuando comenzamos a denunciar, nos cerraron todas las puertas. Todas, doctor. En ningún lado querían recibirnos por violencia sexual. En ningún lado. Porque teníamos que pasar por medicina legal, teníamos que pasar por exámenes médicos que van a durar mucho tiempo, porque una víctima, ¿de dónde va a pagar todo eso, doctor? Dígame. En ningún lado, porque eso cuesta. Eso es un procedimiento largo, ninguna víctima se va a someter a esa revictimización nuevamente, de pasar nuevamente por procesos donde toquen su cuerpo, donde lo manoseen, donde otra vez, una víctima no se va a someter a semejantes torturas nuevamente, porque es revivir lo que le pasó, lo que lo destruyó a uno. Y cuando la JEP fuimos a denunciar, la JEP nos rechazó, la JEP nos cerró las puertas, porque me acuerdo cuando la presidenta, señora Linares, cuando le toqué el tema de violencia sexual, ¿sabe qué dijo? Tengo otra reunión, me tengo que ir. Y se paró de la mesa y se fue. Tanto así fue el rechazo. Lorena Murcia, víctima de las FARC, el mundo tiene que escuchar estas voces suyas, estas voces de tantos miles de niños y de niñas que han sido abusadas, porque esta es un crimen de lesa humanidad, un crimen que no se perdona y que no forma parte en nada de lo que llaman el conflicto. No hay ninguna conexidad, ninguna, entre estos crímenes atroces y la subversión, la asonada, la insurrección, los delitos, rebelión, sedición o asonada, los delitos políticos. Ninguna. Esto no es política. Esto es un crimen de la más baja condición y el mundo tiene que conocer esta realidad. Lorena Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias a usted, doctor, por interesarse en estos casos de las pocas personas valientes que se atreven a llevar víctimas a su emisora, a darle voz en sus micrófonos para que hablen del reclutamiento forzado y del abuso sexual que pasó en las FARC y que sigue pasando en todas las disidencias que hay en este momento. Muchísimas gracias. Amigos, esto es sencillamente estremecedor. Esto es estremecedor. Y esto pues es con nombres propios y con unos detalles que uno quisiera no tener que oír jamás. Esta ha sido la historia de los niños y las niñas campesinas en manos de estos bandidos de las FARC que hoy están en el Congreso y que desde el Congreso gritan cínicos a los congresistas que tienen el valor de señalarlos como los tienen que señalar de autores de semejantes atrocidades.
Lorena Murcia, víctima de las FARC, estaba con nosotros en la hora de la verdad.